Pues bueno, amigos, es un gusto saludarlos. Ahora en un nuevo transmisión de este podcast con el cual iniciamos el día de hoy, en mayo, este nuevo canal de YouTube que se va a compartir con todos y cada uno de ustedes. Innovación, futuro global, Israel, con un tema muy interesante en esta primera transmisión, donde vamos a platicar qué es la Tzedakah. La Tzedakah es un elemento muy importante dentro de la comunidad judía, ¿sí? Dentro de la comunidad israelí, y que de alguna forma nos va a platicar un poco de esa generosidad de lo que nos comparte el pueblo judío y que cambia el mundo. Precisamente la Sedaká, como un principio básico, no se confunde de alguna manera con lo que pudiera ser para otros aspectos espirituales religiosos como es la limosna, ¿sí? O la caridad. Aquí necesariamente para el pueblo judío y para el pensamiento que nos comparten precisamente a través de sus enseñanzas, es una situación de justicia o de rectitud, que normalmente tiene que ver mucho el que nos compartan precisamente esa ética, esa obligación. El judaísmo, una de las partes importantes que nos verifican a través de esta acá es hacer lo correcto, hacerlo bondadoso. De alguna manera es algo circular, que en este aspecto, al dar es como una especie de obligación que justifica o que nos da justicia, necesariamente, no nada más con las personas que requieren precisamente una necesidad de cambios, ¿sí? O una necesidad de crecimiento o una necesidad de salir adelante. En este caso, vamos a nombrar, aunque esto fundamentalmente tiene más de 3000 años, está fundamentado precisamente en su libro sagrado, que es la Torá. eh, un gran pensador, en este caso Maimónides, desde el siglo XII, nos verifica que es un poco el compartir con la mano, cómo cubrir una necesidad que le haga falta a alguien. En su libro sagrado, Rambam, Maimónides nos habla de que hay necesariamente 8 niveles con los cuales de alguna forma podemos llegar hacia otros, al prójimo, y que en estas jerarquías, en el Rambam, se aplican ciertos criterios, como normalmente debe de ser la voluntad, la espontaneidad, el grado de anonimato de quien está otorgando ese apoyo y que es bien importante no confundirlo con lo que sería la limosna o la caridad, porque para el pueblo judío es sagrado que en este caso siempre sea de alguna manera la persona que lo recibe generar en él un compromiso, un crecimiento, que en este caso se llama gesel o bondad, pero que necesariamente no caiga en los extremos de hacer asistencialismo constante. Vamos a nombrar un poquito esto fundamental que tiene que ver con estos 8 grados que nos nombra precisamente Maimónides. El primer nivel es el más elevado y en el Sedaka es ayudar a una persona a mantenerse por sus propios medios antes de que ésta lo necesita o lo empobrezca más. Este se ofrece ofreciendo una ayuda concreta en forma digna, otorgándole un crédito adecuado o ayudándolo a encontrar un empleo o establecer un comercio de manera que no sea obligado a depender de otros. ¿Qué tan parte importante es el SEDACA en este primer nivel? En el segundo nivel, el donante no conoce al que recibe o a su vez, el que recibe no va a conocer a su donante. Esto es caso claro. De esta forma de hacer SEDACA es cuando se contribuye a un fondo, a una recaudación, fondos comunitarios,
administrados por personas confiables, entre las cuales también se va a dar esta categoría. En el tercer nivel, normalmente el donante conoce la identidad del quien lo va a recibir, pero el que va a recibir no conoce la identidad del donante. Ahora, hay un cuarto nivel muy específico en el cual la donación se hace de forma indirecta. El que recibe va a conocer al donante, pero aquel no conoce la identidad del beneficiado. En el quinto nivel es cuando se ofrece y se da la ayuda, aunque quien la necesita no lo haya pedido, ¿sí? Hay un sexto nivel. Ese es ayudar al necesitado cuando éste lo solicita, ¿sí? En el séptimo nivel consiste en ayudar ya en menor medida de las posibilidades que uno realmente tiene, pero haciéndolo con alegría, con entusiasmo, o con una situación de apoyar a que el otro se levante de alguna forma en sus propios pies. Y en el octavo nivel es cuando se hace de alguna forma un poco en desgano, pero con eh, el incentivo de apoyar al otro. Fundamentalmente, precisamente dentro de la sed acá, dentro de estos aspectos importantes de otorgar con un nivel de justicia a otros, es aportar un granito de arena para un mejor futuro para los cuales necesitan. Ayudar siempre que se pueda y que podamos, dejando de un lado a nosotros mismos y luchemos todos conjuntos por un mundo mejor. Sobre todo cuando hay gente necesitada y más gente que requiere de ese apoyo. Fundamentalmente uno de los aspectos importantes dentro de lo que es el mundo judío, dentro de lo que es la Torá y de lo que nombra Maimónides, es precisamente el generar de alguna forma y de una manera constante, que si donde no se encuentra Dios, tú vas a estar, ¿sí? Y eso se transforma para que precisamente uno actúe tomando las riendas de nuestro propio camino. Tú eres el mayor milagro y ese milagro, siendo judío o no judío, te va a permitir crecer. Aquí es importante que esto que de alguna forma también dentro del mundo judío se llama Gesel, es apoyar, pero con grados, no permitiendo que esto se aplique como un asistencialismo, sino como una corresponsabilidad en la cual de alguna forma vas a aportar al otro un apoyo para que genere un desarrollo, crecimiento en ese otro. Y al mismo tiempo, la rueda de la justicia, porque es una cuestión de justicia, de ley, que al apoyar al otro, tú vas a crecer y eso va a generar una reciprocidad en la cual va a hacer que las personas se paren en sus propios pies. Ahora, ¿por qué esto ha trascendido? Fundamentalmente porque una de las cosas importantes ayuda a mantener la cohesión social. Fundamentalmente sabemos que el pueblo judío durante más de 3000 años ha vivido fuera de sus propias tierras, en el Medio Oriente, debido, y eso lo platicaré en algún otro momento, cuando hace más de 2000 años cae el primer templo, son expulsados por los filisteos y surge lo que son los tiempos de diáspora, la persecución, las guerras. Pero en diáspora, esta precisamente acá ha permitido a que con otros se les dé el apoyo, se construyan hospitales, se hagan escuelas, redes de ayuda y de refugio.
Se enseña desde muy pequeños a los chicos en, dentro de las comunidades judías, las familias judías, a dar precisamente en cajas especiales esa sedaca, a generar precisamente ese elemento fundamental e importante que va a permitir al día de mañana acrecentar ello, ¿sí? Uno de los personajes judíos, o voy a nombrar aquí varios, que han permitido precisamente el cual simplifiquen de una manera como testimonial esa acá, son varios. Aquí voy a nombrar al varón de Edmond de Rothschild. Él financió fundamentalmente a través de la generación financiera, empresarial de alguna manera, tanto el desarrollo agrícola y urbano de la Israel preestatal, ¿sí? Apoyó tanto a judíos sefardíes y askenazíes de forma, vamos a decirlo, pareja, igualitaria. Y en su momento vamos a nombrar cuáles son esos judíos sefardíes y cuáles son los judíos askenazíes, los cuales fueron apoyados de una manera muy importante por el barón Edmond de Rothschild. Otro ejemplo interesante precisamente de judíos dentro de lo que es la Sédaca está Henrietta Salt, fundadora de Hadassat, organización de salud y educación tanto en Palestina como en Israel, enfocada a mejorar el apoyo, el desarrollo, el crecimiento de mujeres, de niños y sobre todo de refugiados. Otro caso muy interesante de Sedaka, hablamos de Eli Wiesel. Él fue sobreviviente del Holocausto, de la Shoah. Dedicó su vida a la memoria, a la educación y a la lucha por los derechos humanos, fundamentalmente del pueblo judío, a través de esta persecución que se da en ese momento, y más que nada, el hecho del conocimiento, del respeto y de los valores intrínsecos del pueblo judío ante el mundo, ¿sí? Él forjó y dio mucha sédaca, ¿sí? Otra persona muy interesante, muy valiosa dentro de este aspecto es Rabbi Akiva. Él enseña que amar al prójimo es la base de todo en la Torá. Independientemente vivió y promovió dar incluso en medio de la pobreza. Aquí me gustaría comentar un aspecto importante para el pueblo y para el mundo judío. El hecho o el elemento de que una persona carezca de circunstancias materiales no significa que eso esté permitido y que las personas vivan en ello, sino al contrario, que dentro de sus propias, vamos a decir, de su mundo intrínseco, porque sabemos que necesariamente no todo el mundo tiene recursos, pero que a través de lo con lo cual uno cuente, tenga la factibilidad a través de estos valores de compartir, de dar sédaca en el nivel permitido a sus propias posibilidades. Se recomienda normalmente dar sédaca en un 10-20% en favor de esto que tú generas como ingresos o como cual tú tienes, ¿sí? Y que las personas, en este caso, estén en un nivel bajo económicamente, al mismo tiempo al recibir SEDACA, puedan obtener un trabajo, un empleo o generar un negocio con el cual su vida terrena, su vida dentro de lo que es lo pragmático, sea generoso y de crecimiento. Para el mundo judío es de mucho valor elevar los términos materiales al nivel espiritual. Y aquí Rabbi Akiva, precisamente en los basamentos de la Torá, permitió y promovió dar sedaka
independientemente de generar precisamente un crecimiento a través de la gente que tenía un nivel de recursos no óptimo. Otra persona muy interesante, también judío, es Rabbi Sherson, el rebé de Lubavitch. Él promovió la ayuda a judíos en todos los rincones del mundo. Creó instituciones de educación, de alimentación y de ayuda espiritual, ¿sí? ¿Qué tan importante, y ahorita lo vamos a nombrar, otro gran músico judío a través de lo que fue la creación artística, desde su música, desde su canto, desde la instrumentación, promovió obras comunitarias, donó precisamente a través, no nada más del silencio, miles de aspectos importantes, otorgando sédaca, ¿sí? Miles y miles hemos conocido su obra de Leonard Cohen, ¿sí? A pesar de que ya hace algún tiempo nos dejó, y esto es precisamente permitirnos entender que dar vida es otorgarles a otro precisamente esos valores de corresponsabilidad, de alegría y de fortaleza. Una parte importante aquí dentro de lo que es la Sedaca es la sabiduría ancestral. En Deuteronomio se lee, abre tu mano al pobre y no endurezcas tu corazón. La Sedaca está en el alma del judaísmo, como en el fuego está en una vela, no para impresionar, sino precisamente para iluminar el camino. Maimónides lo entendió y dijo, la mayor sed acá es hacer que alguien ya no lo necesite más. En el significado, hoy te apoyo, hoy te ayudo, tú te levantas en tus propios pies y creces, ¿sí? Y es una parte fundamentalmente importante que precisamente no alberga el que constantemente esa bondad, ese gesel, se corrompa en formas de tipo asistencialista constante, sino esto es lo que dice precisamente Maimónides, de que ya no lo necesites, ya lo obtuviste, pero al mismo tiempo tú lo repitas con otras personas. La trascendencia, fundamentalmente su momento en el gueto, en el exilio, en las migraciones, la sédaca fue un escudo y un sostén. Donde no había nada, surgió una caja para ayudar, ¿sí? Hay en algún momento y en alguna otra plática donde hablo precisamente de ese gran hombre que vivió en campos de concentración que repetía precisamente eh, cómo poder sostenerse en situaciones extremas. Cada familia, cada niño aprende a dar dentro del mundo judío para que nadie quede atrás, para que nadie quede en la orfandad. Y a pesar de que pudiera haber gentes en esa orfandad, darle los elementos necesarios precisamente para que crezca, se sostenga y a su vez lo repita con otros hermanos. Hay una parte importante y esto es dentro de los aspectos del judaísmo rabínico, ¿sí? El tikkun olam. De hecho, es un elemento fundamental dentro de la solidaridad y dentro de la justicia social del judaísmo, hacer que el mundo sea mejor en hechos prácticos, reales, concretos, pragmáticos. No nada más es en este caso elevar una oración, sino llevarlo al campo concreto, al campo objetivo, para que cada uno de nosotros como seres humanos nos permitamos actuar necesariamente en el sentido no nada más de atraer a Dios, sino nosotros ser seres vivos que fungamos precisamente para construir donde hace falta algo.
el Tikkun Olam, hace que el mundo sea mejor en hechos realmente prácticos, concretos. Ahora quiero nombrar algo muy importante. Yo dentro de mi trayectoria de vida, aunque necesariamente yo no provenga de una familia judía, hay cosas verdaderamente maravillosas que me han pasado en el transcurso de la vida, independientemente de que en su momento, ya hace muchos años, la hermana de mi padre le confió a él, a mi padre, algunos secretos. Yo conozco en algún momento, ya hace varios años, a esta gran maestra judía, Loren Michan, y que irónicamente, dentro de la preparación, porque yo busco esta parte interior espiritual, por muchos elementos que yo desde pequeño vivo, precisamente a través de conocer personas, hechos, vivencias que me acercan muy fuertemente al mundo judío, a todas estas circunstancias que me atraen no nada más a la parte espiritual, sino a la parte práctica, concreta que acabo de nombrar. La maestra Loren Michan hace algunos años, la conozco siendo una de mis maestras en el área espiritual eh, judía. Descubro que hace una investigación muy interesante que se llama De la mano con tu hermano. Es un libro que comparte, que estudia, que investiga con otra compañera suya, Orly Cohen, ¿sí? Y en una entrevista muy interesante con el rabino Shikurel, hace la presentación hace algunos años de este texto en el cual precisamente ella narra que de alguna forma, desde que los judíos llegan a este país, México, alrededor de principios del siglo pasado, del siglo XX, fueron apoyados, se les tendió la mano y ellos de alguna forma, al interés, eh, como ella comenta, estando allí en una redacción de una revista judía, confiere con Orly de que es la necesidad de verificar no necesariamente lo que los mexicanos han hecho en favor de los judíos en este país, sino al contrario, cómo los judíos han apoyado de alguna forma en distintos campos, regresando, vamos a decirlo así, no nada más con Gesell, sino con Sedaka, a los mexicanos de distintas maneras. Este interesante estudio, sí, de alguna forma la maestra Lore nos comparte que hay dos elementos fundamentales en los cuales en la primera edición, sí, dentro de vamos a decir, instituciones, congregaciones o proyectos de desarrollo, se encuentran dos. Aproximadamente se conjuntan dentro de esta investigación 55 proyectos hasta su momento, dentro y donde tanto grupos de la comunidad judía distintos apoyan a los mexicanos de distintas maneras y no nada más dentro de la comunidad judía. Algunos están proyectos de desarrollo que de alguna forma tienen la finalidad de hacer parar en sus propios pies a otras personas con distintas características. Y la parte B, proyectos de asistencia social. Ya en la segunda edición ya está más concreta al momento precisamente de esta entrevista tan interesante con el rabino Chicurel. Me llama la atención algo muy interesante dentro de esto. A la maestra Loren Michan, yo la conozco en el Instituto Cultural México-Israel aproximadamente, no sé, hace 8 o 9 años, sí, unos 2, 3 años antes de que inicie la pandemia, porque alguien me orienta precisamente a ir al instituto, teniendo conocimientos cercanos precisamente al calendario eh, judío. Allí yo la conozco, a ella dando cursos humanistas, dando cursos de interioridad, de espiritualidad y del mundo judío. En este precisamente primer texto, donde ya estábamos nombrando
que están los proyectos de desarrollo. Ella comenta, la maestra Loren, que dentro de estas instituciones judías está Namat México, WITSO, que tiene más de 70 años aquí en México. Y una cosa que me llama la atención fundamentalmente y muy fuertemente, que dentro de estas instituciones está la Fundación Proempleo, que se dedica y que genera desarrollo de preparación pragmática precisamente a aquellos que quieren impulsar un proyecto productivo, un proyecto de desarrollo empresarial que tal vez ya lo tienen, pero que necesitan la generación y la logística precisamente en todos los campos, como es mercadotecnia, ventas, contabilidad, o sea, un plan de desarrollo integral de negocios. A mí me llama mucho la atención, especialmente porque para mí, en mi caso, ya les digo, a la maestra Loren, aproximadamente la conozco en el 2018, 2019, eh, en la Fundación Proempleo, allá por el año 2008, en mi caso personalmente, dedicándome ya de muchos años a ser empresario, negociante, irónicamente, sin yo saberlo, llegué precisamente a la Fundación Proempleo y platicándole mucho tiempo después a la maestra Loren, para mí fue realmente maravilloso que en esta fundación yo inicio mi preparación precisamente para incubarme como empresario, una preparación maravillosa que a través de la iniciativa de don Alfredo Achar, eh, directivo o dueño que genera esta interesante, vamos a decir, propuesta para empresarios mexicanos y de distintas comunidades y abierto al público desde la circunstancia judía, yo incubo esta empresa y allá por el año precisamente de 2012, yo termino este proyecto empresarial de características sumamente valiosas con un apoyo y respaldo de muchos capacitadores y consultores, tanto mexicanos y judíos, en el año 2012, en agosto. A mí me llama mucho la atención porque la capacitación fue de primer nivel. Aquí algunas fotos del día de mi graduación, precisamente, y la empresa que yo incubo inicialmente, aunque yo presenté 3 proyectos y siendo una persona de características precisamente eh, de buscar, de pararme en mis propios pies y de generar bien para otros, ahí me proponen de estos 3 proyectos que yo implique una comercializadora. Al final, yo hago todo el proceso con una empresa de arte, ¿sí? La cual yo llego a tener verdaderamente muchas expectativas importantes, Gimar Arte Alternativo, gracias a infinidad de consultores que tuve en este proceso en la Fundación Pro Empleo, llega a buen término. En algunos momentos me llegué a presentar en muchísimos lugares las cosas que de alguna forma yo ofrecía y he ofrecido, aquí están, cursos, fotografía, arte, instalación, pintura, todo lo relacionado al arte. Irónicamente, precisamente un gran apoyo que recibo de parte de la fundación es que ellos constantemente me nombraban que por lo que ellos veían en mí, forjar una comercializadora. En la actualidad, Gmart, todo esto que de alguna forma surgió a través de la preparación, de la capacitación con la Fundación Pro Empleo, yo llego a dar SEDACA. En ese momento llego a conocer una de las directivas de la Fundación Pro Empleo, que al poco tiempo, ¿sí? No nada más yo hago el transfer a la comercializadora Haven in the Sky, ¿sí? La cual sigue existiendo y en la, de alguna forma, empresa personal, ofrezco distintos productos, pero todo surgido de la iniciativa precisamente de la Fundación Pro Empleo y que durante bastante tiempo los consultores y asesores de la fundación me siguieron apoyando de una manera de ofrecerme SEDAC. Ahora, aquí no queda no necesariamente nada más esa parte fundamental e importante. Precisamente yo nombrando que todos estos valores que me da la comunidad judía a través de esta fundación,
que conozco irónicamente por el libro que mi maestra Loren escribe. Posteriormente ya les nombro que ahí conozco a una de las funcionarias, Diana Erika Calvillo, y la facilidad de transmisión de conocimiento que yo tenía en ese momento se convierte en una invitación de esta, vamos a decir, administradora funcionaria de la Fundación Pro Empleo para durante más de 13 años, desde el año 2008 al 2021, ser asesor de incubadora de empresas con una cantidad grande, muy grande, de emprendedores, empresarios, tanto mexicanos como extranjeros. Y esta manera de conocer el Tzedakah, un elemento muy importante judío, para mí ha sido un compromiso muy fuerte en esos 13 años, hasta el año 2022, que parte David Miguel directivo. Pero posterior, en el año 2016, y de alguna forma no necesariamente constante, he estado como consultor en la Cámara Nacional de Comercio. Pero vamos, regresando precisamente a este libro tan interesante de la maestra Lorraine Michan, quiero nombrar que dentro necesariamente de estos proyectos mm, productivos está también en este libro maravilloso la Fundación Vivienda, que es otro apoyo precisamente de la comunidad judía para los mexicanos. Está también otro elemento importante que es ya dentro de los proyectos sociales, nutre sus sueños. Está enfocado a los niños para la alimentación necesaria y el apoyo de generación de riqueza, de elementos que los niños cuando van a la escuela y les hace falta precisamente un alimento, un apoyo a ellos para que internamente estén bien. Dentro de los elementos sociales que precisamente nos habla la maestra Loren y la maestra Orly en su libro De la mano con tu hermano, están otros proyectos de nivel de asistencia social como es Cadena. Cadena es una empresa judía de médicos que van a las comunidades y apoyan y generan esas necesidades que tienen muchas poblaciones rurales en nuestro país por falta de apoyo y de generación de médicos. Una de las partes importantes que aquí yo nombro precisamente es que dentro de esta asistencia social de que se descubrió está el apoyo de grupo de una madre y una hija que se llama Biblioteca para Todos, donde van precisamente también a comunidades a generar una riqueza cultural a través de permitir que en lugares donde no existen las bibliotecas tengan los chicos, las chicas, libros a la mano y puedan permitir el crecimiento educativo de ellos, ¿sí? Ah, quiero dar las gracias precisamente de que yo, a través de llamar estos elementos de mi maestra, que aprecio mucho, la maestra Loren Shan, de este libro maravilloso que escribe con Orly Cohen en su momento, y hablando también de otro elemento que trae estos proyectos social de TAM, que es el apoyo precisamente de una familia judía a comunidades donde hace falta precisamente el elemento del zapato, del poder caminar, a quienes en muchas poblaciones de este país sabemos que en los escasos recursos no son posibles, ¿sí? Yo conjugo precisamente estos elementos maravillosos de lo que nos habla la Sédaca a través de la Torá, a través de las enseñanzas del Ramban, de Maimónides, de que todo esto es precisamente una generación de darle al otro, no con caridad, no con limosna, sino con la necesidad de que con cada uno de nosotros, ya sea a través de un elemento eh, que puede ser en su momento financiero, un elemento de una beca, de un estudio, de una preparación, cada una de las personas que reciben la SEDACA precisamente puedan crecer, puedan desarrollarse,
y a su vez como un elemento constitutivo del pueblo judío, otorgar a través de otros aquellos en su momento como justicia también reciban ese beneficio. Pues precisamente, amigos, estos son elementos de la solidaridad y de la justicia del pueblo judío que se engranan en un tikkun olam. Ujú. Gracias a la maestra Loren que me permite aquí compartir esto, gracias a todos los elementos que Maimónides y la Torá nos ofrecen. Y precisamente en este primer podcast que hoy sale al aire, 14 de mayo, una fecha muy especial precisamente para lo que es el pueblo judío. Después de más de 2000 años de estar en diáspora, hace 77 años, el día 14, hoy se cumplen 77 años del nacimiento de Israel, el pueblo de Israel, que en algún momento en otro podcast vamos a verificar ello y como un homenaje a ello, irónicamente y de alguna forma no preparada, porque no fue así el nacimiento con este primer podcast de este nuevo canal, ¿sí? Que se llama precisamente Innovación, Futuro Global Israel. Pues yo, Carlos Jiménez, les doy verdaderamente mm, un fuerte reconocimiento. Por favor, suscríbanse, compartan si les gusta, denle un like al canal, eh, llévenlo a quienes ustedes consideren y sobre todo yo que estoy muy cercano a la comunidad judía y en algún momento platicaré lo que mi padre hace un año y fracción, me comentó lo que le dijo su hermana, mi tía, en relación de por qué provengo de alguna forma de una familia judía, a pesar que ya hace varias generaciones sucedió que con algún familiar mío fue obligado a cambiarse precisamente de religión, aunque irónicamente, ya algún momento otra de las maestras que he tenido dentro de la comunidad judía me decía que por mi alma pasaban tal vez genes relacionados a ello. Para mí verdaderamente es un gusto compartir esto, ¿sí? Este, y en este aniversario, precisamente el día de hoy, que es el 14 de mayo, recordar que precisamente en el año hebreo 5785, eh, festejamos precisamente el 77 aniversario de la independencia del Estado de Israel, gracias a la batuta de David Ben Gurión, que proclama el fin del mandato británico y el nacimiento del Estado de Israel. Necesariamente por consideraciones y a calendario gregoriano, ¿sí? Nos ubicamos precisamente a calendario hebreo y en estos días como conmemorar con el 5 de Iyar, donde se acerca ya el Shabbat y que esos también son conmemoraciones en el festejo. Eso fue hace una semana y media, esta conmemoración del 77 aniversario. Para mí es un gusto verdadero transmitirles esta primera transmisión del canal. ¿Sí? Aquí están mis datos por si me gustan consultar, buscarme en mis correos, mi teléfono. Y como les digo de nuevo, por favor, denle like al canal, compartan, ¿sí? Con quienes ustedes gusten. Ya tenemos, de hecho, algunas participaciones apalabradas con una gran amiga Estela, que hace cantos hebreos hermosos, cantante, sí, mexicana, y posiblemente vamos a tener sorpresas que a este mismo canal de Innovación Futuro Global Israel vamos a traer con ustedes. Sobre todo gracias expresas a mi maestra Loren Michan, por tanto que me ha compartido en estos años de conocimiento sus seminarios, sus cursos sobre el contexto espiritual hebreo, gracias específicas a la Fundación por Empleo, a don Alfredo Achar, que por su conocimiento específico de incubación de mi empresa Gmar en su momento y posterior, a través de ello, de Diana Erika, dentro de la misma fundación, muchos años he llevado este conocimiento tan hermoso que es el desarrollo y poner en puesta y en pie proyectos empresariales. Gracias, amigos.
Muchas, muchas gracias y pues les dejo, soy Carlos Jiménez Rodríguez. Síganme, no nada más en este canal de Innovación Futuro Global Israel, sino en mis otros canales compartidos. Shalom, Shawatov, bendiciones y siempre un Sedaka. Fundamentalmente es importante cuando nosotros aprendemos a dar lo mejor. Ujú. Gracias, gracias.